pasados por agua por allá. Sí, sí, sí. Bien pasaditos por agua. Marcos no. Marcos no, Marcos está bien sequito. Oh, qué suerte. Acá estamos pasados por agua y pasados por, entre comillas, mocos. Sí, veo. Veo. Bien. Vamos a ver polímeros. Miren, encontré este y me gustó mucho. Está muy, muy didáctico. No tuve tiempo de procesarlo, así que por eso van a ver publicidades, van a ver de todo. Fíjense que dice que la materia está formada por moléculas que pueden ser de tamaño normal. Cuando decimos de tamaño normal, ¿a qué nos referimos con moléculas de tamaño normal? Supónganse que yo les digo a ustedes, ay, ¿qué es una molécula de tamaño normal? ¿Qué me responden mis alumnos de química de materiales orgánicos? Está complicada la pregunta. ¿Qué consideramos normal? Lo promedio. Pero, No, suponete que yo te pregunto, ejemplificado. Marquito, así que cursaste química orgánica, ¿vos qué me decís? ¿Sí o no? ¿O estás cursando? Estoy cursando, claro. Bien. Marcos, tengo una pregunta. ¿Qué tamaño tiene una molécula? Tamaño pequeño. Es que el tema del tamaño es relativo a la comparación con lo que lo hacemos. Así que Yo te hago tiene, re que te- yo tiene te hago muchas re respuestas. que con eso te mando a pasear y te digo, te mando a pasear y te digo, uy, gracias por la respuesta. Guardátela en el bolsillo, por no decir otra cosa. Claro, puedo decir, es grande o es chiquita, dependiendo. Ajá. Y yo con eso me quedo, digo, o sea que debe tener tamaño grande o chiquita, o sea que puede tener 1 milímetro y hay otras de 2 milímetros o 10 milímetros. Claro, no, son en la escala, en una escala mucho menor. Che, vas a ser ingeniero, ¿cómo me vas a responder de que puede ser en una escala mayor o una escala menor? Dame datos, dame un dato para que yo Acá entienda. leo que va en una escala de 2 a 4 Armstrong. No sé cuánto es 2 o 3 Armstrong. Dame Es 10 a la menos 10. Así que sería 2 a 4 por 10 a la menos 10 ajá, kilómetros. metros. Ah, ah, un profesional, chicos. No puede. Ustedes van a decir, no, ya empezó de nuevo el viejo rompebolas con los hormones. Ustedes van a ser profesionales. Ustedes, a ver, entre ustedes, cuando estén en un ambiente informal, da lo mismo, pero si ustedes tienen que no dar clases, sino, qué sé yo, están en un, qué sé yo, en un hospital, están preguntando, están trabajando y les dice a alguien, che, mira, este está formado por nanotubos. Bien. ¿Y qué es nano? Bien, yo pregunto, ¿qué es nano? Y ustedes se van a hacer los olímpicos boludos y van a seguir haciendo otra cosa. ¿No lo van a responder? No. Usted inmediatamente dice, no, nano es un prefijo que significa que es 1.000 millonésimos más chico que una unidad. Ah, y por ejemplo, el nanómetro, fíjate, el nanómetro es una unidad de longitud y un nanómetro
es la 1000 millonésima parte de un metro. Por eso es 10 a la menos 9. Perfecto. Sí, che, ¿y las moléculas es cierto que tienen más o menos ese tamaño? Sí, están en el orden de los nanómetros. Ya está. Esa fue una respuesta excelente, delicadita, diplomática. ¿Mm? Pasaste al frente, te dieron el diploma de honor, la medalla de oro, bien, y quedaron todos admirándote. ¿Cómo sabe el ingeniero? La tiene re clara. Profe, Pero si vos me decís, sí, es chiquitita, o puede ser grande, es más o menos 10 a la menos 10. Todas están a la mitad. ¿Mm? Entonces, vaya esto como consejo para que el día que ustedes tengan que dar datos o explicar algo, no dar clase, explicar, ustedes sepan y la gente tiene que entender, porque el conocimiento lo tienen ustedes, lo van a manejar ustedes. Entonces, teniendo el conocimiento en manos suyas, deben saber transmitirlo, pero ¿cómo lo transmiten? De una manera correcta, informando al nivel en que están preparados. Porque si no, al fin y al cabo, el que queda mal soy yo, porque soy yo el que lo formé, teóricamente. Entonces, los que lo formamos somos los que no llegamos a informar correctamente el conocimiento, ¿no? Entonces, una molécula de tamaño normal, y claro, está en el orden de los nanómetros. Bien, y cuando hablamos nanómetro y decimos Antron, es lo mismo. ¿Por qué? Porque la décima parte de un nanómetro es un Antron, ¿no? La décima parte de un nanómetro es un Antron. O sea, hay pequeña diferencia entre un nanómetro y un Antron. 10 a la menos 10, 10 a la menos 9. Y, por ejemplo, cuando hablamos de macromoléculas, bien, las que vamos a llamar polímeros, y nos vamos a encontrar de que ese tamaño normal de algunos nanómetros ahora está muy ampliado y podemos llegar a encontrar de que pueden tener a veces una macromolécula aislada o vista en un ultramicroscopio, se puede ver como una estructura. Bien, uno pone el microscopio y ve una estructura, eh, ultramicroscopio óptico, y puede ver las estructuras oscuras sin llegar a ver, obviamente, los átomos. Eso todavía no es posible con microscopios comunes. Puede llegar a ver la masa de una molécula que tenga, por ejemplo, 1000 nanómetros, ¿bien? 0,1 micrómetro. Y sí, es posible verla. El término polímeros, bien, de lo que estamos por estudiar, viene del griego polis, que significa muchos, y meros, parte, segmento, estructura constituyente, eso significa meros, ¿no? Entonces, polímeros significa muchas partes, muchos componentes. Los polímeros se producen por unión de cientos o miles, ¿no?, o cientos de miles de moléculas pequeñas llamadas monómeros, ¿no?, que forman enormes cadenas de muchas formas. Y fíjense acá algo muy, muy bonito. Dice, algunas parecen fideos, otras tienen ramificaciones, algunas más se asemejan a las escaleras de mano, o sea que hay entrecruzamientos, y otras son redes tridimensionales. Es muy importante cuando nosotros estudiamos polímeros sacarlos del plano, poder estudiarlos en el espacio, así poder imaginar estas estructuras, ¿bien?,
como realmente son, tridimensionales. Bien, abandonemos el plano y veámoslas en el espacio. Fíjense que acá hay lo que decían, que algunas asemejan a, a fideos, otros a escalera de mano, ¿m? Dice, y otras son como redes tridimensionales. La escalera de mano tenemos acá el último ejemplo. Acá tenemos algunos ramificados, pero no entrecruzados. Estas macromoléculas forman, en el más sencillo de los casos, están formados por repetición de una unidad estructural, que es la que se repite, que se denomina monómero. ¿Mm? Pero en algunos casos, esta terminología no es muy nueva, le llaman sécmero a la unidad estructural que se repite. Sécmero significa constituyente de un segmento, de una porción. Seg es un prefijo que significa porción. Fíjense que un segmento, ¿qué es un segmento, chicos? ¿Qué es un segmento? Una porción de algo, Sí, pero supónganse, segmento tiene este nombre, deriva de un término matemático. ¿Qué es un segmento? Justamente la recta numérica, bien, donde nosotros, ¿qué mundo vemos en una recta numérica? ¿Un mundo uni, bi o tridimensional? Unidimensional. Unidimensional, muy bien. De la recta numérica, si yo acoto, ¿saben qué es acotar? Delimitar una medida, o medir, mejor dicho. Me gustó delimitar, no tanto medida. Bien, yo puedo estar viendo matemática y yo acoto la recta. Y cuando acoto la recta, ¿qué origino? Un segmento. Bien, entonces la definición de segmento en este mundo unidimensional es un segmento, es una porción de la recta acotada. Eso es un segmento. Y acá vamos a tomar como unidad a un sécmero. Bien, o sea que vamos a acotar, vamos a definir quién es la estructura que se va a repetir. Bien, entonces en ese momento el monómero cambia y se le da el nombre específico de sécmero. ¿Saben por qué utilizamos sécmero? Porque muchas veces vamos a encontrar que el monómero que se repite, sobre todo cuando veamos los que se llaman heteropolímeros, ¿bien? A veces la unidad que se repite no es un monómero, o sea, no es una estructura única, sino pueden ser dos unidades que se han unido y estas son las que se repiten. Entonces yo tengo que acotar que la unidad que se repite no es una, sino son dos que se van a repetir como conjunto n veces. Entonces, a este segmento le llamo sécmero. Bien. El proceso de la formación del polímero se denomina polimerización y se efectúa a partir de los monómeros y de las cuales deriva el sécmero. Fíjense ustedes una cosa acá. A ver, voy a poner así para no cambiar la pantalla y voy a hacer un dibujito en el pizarrón. Supongamos que tenemos una unidad que se repite A. Profe, tiene que dejar A. de compartir. Ay, cierto. Bueno. Hay estos niños que me retan, me maltratan. No sé. Por ejemplo, esta estructura es de un polímero. ¿Bien? Y A es el monómero.
Dios mío, qué pedorro el lápiz que me compré. Monómero. ¿Se ve? Yo lo veo mal, pero creo que es mi internet, profe. ¿Y Estoy en los la misma demás? que Gaby, profe. No sé si lo ven bien los demás. No, yo también lo veo mal. Profe, puede ser que como está subiendo la clase ahora eso esté trabando un poco su conexión. Es probable. Ay, no, no sé, bueno, entonces cagamos, no hay pizarrón. No las hay, no Se puede usar el tengo. Paint. ¿Ah? El Paint es una alternativa, si no. ¿Qué ves? El Paint, el programa de Windows, que es como una pizarra digital. No te pedo si está hecho para derecho esa huevada. Ah, es cierto. De pedo que soy zurdo y puedo escribir y mira, he intentado con el Paint, con el Jamboard, que está acá. Nosotros dibujamos y usted nos reta si estamos dibujando mal. No saben lo que. Ah, a ver, siento que tengo otro. A ver, vamos a ver. Tengo otro marcador porque tuve que salir a comprar porque éramos tan pobres que me quedé sin marcadores. A ver si alguno funciona. Sí, son. Vamos a ver si se ve un poco mejor con esto. ¿Ahora se ve mejor? ¿Un poquito mejor? Sí, profe. Más o menos, profe. Yo No se sí ve. estoy viendo. No sé ustedes. Bueno. Esta estructura es el monómero. Traten de imaginar. Si no, imaginen. Pero no saben la vez que yo tuve que imaginar. Esto es un monómero. Pero a veces el monómero, bien, es la estructura correcta en la que se repite. Pero a veces, fíjense cómo se van incorporando los monómeros. Este es en el caso de un polímero que es un heteropolímero. Bien. Por ejemplo, de condensación. Y miren ahora, no es un monómero lo que se repite. ¿Qué es lo que se repite? Un dímero puede ser, que se le diga así. Dime. Bueno, un dímero. A ver, el problema de que dímero, bien, sería esa porción. Está bien. Lo que pasa es que, a ver, el término dímero se utiliza mucho cuando yo tengo realmente un dímero. Pero bueno, lo estamos entendiendo y yo lo entiendo y espero que ustedes lo entiendan. De que sería una estructura dimérica la que se repite. Pero esta estructura dimérica, como ustedes lo acaban de definir de forma muy buena, esto es lo que se va a llamar segmero. Bien. Este segmento dimérico es el que se repite. Bien. Se unen AB y AB son los que se van a repetir. Bien. Entonces, esta es la estructura polimérica. La clasificación, justamente acá, vamos a compartir, porque si no, ustedes después me dicen, profe, no estás compartiendo. Y yo quedo como el más ridículo. Fíjense, vamos a ver esto, que es homopolímero y copolímeros. ¿Qué es un homopolímero? Dice que es un polímero formado por la unión de un solo tipo de monómero. Bien.
Y después habla del término copolímero. Dice, cuando dos tipos de monómeros están unidos a la misma cadena polimérica. Fíjense que este término, copolímero, tiene mucho que ver con los términos industriales, mientras que a nivel biológico, estos se denominan heteropolímeros. Cuando yo les dije recién heteropolímeros, bien, generalmente estamos hablando de dos componentes. Y justamente cuando tenemos un séqumero, que es el que se repite, bien, con las mismas características, eso es típico de los heteropolímeros biológicos. Por ejemplo, el ácido hialurónico, el que yo siempre le digo que está tan de moda ahora, el heteropolímero está formado por dos unidades que son las que se repiten. N-acetilglucosamina, bien, unido al ácido galacturónico. Bueno, estas dos unidades se unen por un enlace beta 1,3, galactosilo, son unas estructuras que se parecen es un polisacárido. Bueno, y resulta que estas unidades, la unidad de ácido galacturónico unida a la N-acetilglicosamina mediante un enlace beta 1,3, esto forma la unidad que sería el séqumero. Bien, más o menos algo así como un copolímero alternante, el que figura acá dibujado como AB, 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 AB. Bien, acá lo que pasa es que no es que forme una unidad, bien, AB es la unidad que se repite, sino son dos monómeros, bien, dos moléculas que se van repitiendo en forma alternada. Por ejemplo, butadieno, ya vamos a ver qué es, el butadieno y, espérense, hay otro que se llaman copolímeros, tienen las características de que se van, los monómeros, los dos tipos de monómeros se van uniendo en forma alternada, AB, AB, AB. Los que son al azar, sin importar cuántas veces se unen o se repiten, bien, ese es un copolímero al azar. Y después tenemos los copolímeros en bloques. Tenemos un bloque de un polímero formado por un solo monómero, después tenemos otro, bien, y tenemos lo que se denomina copolímero en bloque. Y después los copolímeros de injerto. Yo tengo una cadena o cadenas principales, bien, de un determinado polímero, por ejemplo, el que está formado poli-A, bien. En la gráfica tengo poli-A y las cadenas de monómero B actúan como agente ligante de estas cadenas, se entrecruzan y van a formar una estructura justamente ya entrecruzada que va a tratar de originar, bien, una estructura tridimensional. Este se llama copolímero de injerto. Se agrega, una vez que se ha polimerizado A, se agrega B para que forme estructuras que unan, bien, las poli-A. Resulta que en función de sus propiedades mecánicas, los polímeros se pueden clasificar en elastómeros. Son materiales con muy bajo módulo de elasticidad y alta extensibilidad. Es decir, se deforman mucho al someterlos a un esfuerzo, pero recuperan su forma inicial al eliminar el esfuerzo.
siempre que no se haya deformado más allá del límite elástico. Bien, ¿qué pasa si nosotros estiramos algo más allá del límite elástico? Podemos deformarlo definitivamente, bien, hacer de que las uniones intermoleculares se rompan y ya no pueda retornar a la posición inicial. Bien, hemos superado el límite elástico. ¿Y qué más puede suceder si se supera el límite elástico? Si se supera el límite elástico, se produce la rotura. Se rompe Y se supera el límite elástico. o se fatiga. Se rompe. Sí, está bien. Exactamente. Se rompe. Después tenemos uno que se llama plásticos. ¿Bien? Dice, son aquellos polímeros que ante un esfuerzo suficientemente intenso se deforman irreversiblemente, no pudiendo volver a su forma original. Hay que el término plástico se aplica a veces incorrectamente para referirse a la totalidad de los polímeros, ¿no? Cuando uno habla de, sobre todo en la industria, bien, cuando hablamos de plásticos, bien, con ese término embarcamos o reunimos dentro de un solo conjunto a todos los polímeros. Bien, la industria plástica. Bien, cuando uno dice la industria plástica, parecería de que se está refiriendo realmente a una estructura en particular. Sí, a la estructura de los plásticos. Bien, pero ¿cuál sería la forma correcta? A la industria de los polímeros. Bien. Justamente los plásticos, dice, se deforman irreversiblemente. Esto está para con pinza, porque, a ver, justamente una de las características de los polímeros plásticos es que permite, bien, la estructura, cuando se aplica o presión o temperatura, permite deformarse y la plasticidad, bien, es un término que tiene que ver con la capacidad de deformación, de recuperación de otra forma, bien, un cambio muy libre, no tan libre porque depende de la temperatura, pero permite que una estructura cambie de forma, sea plástico, bien. Por eso fíjense que uno de los términos con que se usa plasticidad, ¿bien? Cuando unos, por ejemplo, los psicólogos dicen, es una... Bien, no término vulgar que se usa Profe, plástico para referirse a una persona que se maquilla demasiado, que también tiene que ver con la... en sí también tiene que ver con el término plástico, con el origen. Una persona plástica es una persona que no tiene una única personalidad, se adapta a las circunstancias, como los plásticos. ¿Bien? Como los plásticos. Los plásticos, ustedes aplican temperatura y permite, sin romperse la estructura del polímero, cambiar su forma. ¿Bien? Y aplicando presión, también. Después tenemos los polímeros que se denominan fibras. Poseen alto módulo de elasticidad y baja extensibilidad. Bien, lo que le permite confeccionar tejidos cuyas dimensiones permanezcan estables. Por ejemplo, nylon, poliéster. Y esos, ojo, son los que se llaman sintéticos. Después vamos a ver también los naturales. Dice, es importante señalar que las fibras están siempre constituidas por polímeros dispuestos en cristales. Tienen que ser capaces de poder empaquetarse según un ordenamiento regular a los fines de alinearse en la forma de fibras.
Dice, tienen buena fuerza tensil, pero por lo general tienen baja fuerza compresional. Son términos muy mecánicos que después lo van a ver. Por ahora vamos a ver un poco más la estructura, ¿bien? Y después, cuando vean los materiales en sí, cada uno de los materiales, bueno, van a ver un poco sus propiedades físico-químicas. Según su comportamiento a la alta temperatura, dice, tenemos termoplásticos que fluyen al calentarse y se vuelven a endurecer al enfriarlo. Su estructura molecular presenta pocos o ningún entrecruzamiento. ¿Saben por qué este entrecruzamiento está ausente? Porque eso es lo que le permite justamente una capacidad de fluir, una capacidad de fluir al calentarse y ponerse rígido al enfriarse, cambiar la estructura. ¿Bien? En general son de estructura unidimensional y tienen pesos moleculares muy elevados. Son rígidos generalmente a temperatura ambiente, pero se vuelven blandos y flexibles al elevar la temperatura, pudiendo moldearse bajo presión. ¿Mm? Entonces, fíjense cómo el término termoplásticos sigue al término plástico. ¿Mm? Termoestable o termorrígidos. Se descomponen químicamente al calentarlos en vez de fluir. Este comportamiento se debe a que hay una estructura con muchos entrecruzamientos. ¿Qué significa que haya muchos entrecruzamientos? No hay capacidad de fluidez cuando se aumenta la temperatura. Entonces, si queremos someter a esfuerzos de tensión, a esfuerzos de compresión, bien, este encruzamiento va a generar nada más ni nada menos, bien, de que existan fracturas y a través de esas fracturas o líneas de fracturas se va a producir la ruptura de estos materiales termoestables o termorrígidos. ¿Bien? Por eso se dice que los termoplásticos son polímeros recuperables, ¿bien? Y los termoestables o termorrígidos no. ¿Mm? Los termoestables, profe, un ejemplo, un plástico es la baquelita, ¿no? La baquelita, ¿bien? Es un polímero de que no puede ser, a ver, demasiado moldeado. ¿Ustedes saben cómo se le da forma a la baquelita? No, yo no sé. ¿O presión? No, porque la presión aumenta la temperatura. No, entonces ni idea, profe. Yo me acuerdo de lo bien. Usando tornos, Tecnología de los materiales. Ah, usando se lo tornos. mecaniza, ¿no? Algo así. ¿Ah? Se lo ¿Se lo mecaniza. cómo? O Se sea, lo mecaniza. cuando se emplean máquinas como tornos, fresadoras, se llama mecanizado. Ah, perfecto. Muy bien. Viste, me desasnaste en eso, no lo sabía. No, capaz que lo he escuchado alguna vez en mi vida, pero no sabía que se llamaba mecanizado. Sí, ahora entiendo. Oh, mecanizado. Ay, me dio por abrir la boca. Me da esta hora con esta pesadez. Me voy a hacer un cafecito y ya vuelvo. No se me vayan. No se me escapen. Vamos 2 minutos. Un cafecito.
Volví. Perdón, pero tuve que hablar con el techista porque se me volvió a pasar agua. Resulta que los polímeros se forman a partir de reacciones que se llaman de polimerización. Pueden ser de dos tipos, las que se denominan de adición y los que se denominan de condensación. La adición puede ser lineal, ¿m? O puede ser cruzada. Y a su vez tenemos la adición 1,2, la adición 1,4, lineales, y adición 1,2, cruzada. Las condensaciones pueden ser lineales y tenemos condensación fenólica, esterificación, poliamídicas, siliconas. Y puede ser cruzado y también tenemos ahora fenólica, carboxílicas, esterificación, siliconas y urea formaldehído. La urea formaldehído es lo que forman los poliuretanos. Los poliuretanos. Polimerización por adición. La polimerización por adición o de adición se realiza por la ruptura de un doble enlace. Bien. Lineal, adición 1,2, se obtiene a partir de alquenos o sus derivados. El más sencillo es el eteno o etileno. Bien, es una reacción característica de los alquenos. Bien. Justamente acá vamos a ver reacciones donde la reacción de polimerización tiene que ver con justamente una reacción que se opera sobre dobles enlaces y puede ser de tipo catiónico, aniónico o por radicales libres. Se los voy a mostrar. Vamos a cambiar la cámara. Vamos a dejar de compartir. Voy a cambiar cámara. Y acá vamos a usar el pizarrón. Bien. Profe, Sí, los símbolos que hay en los extremos que dibujó ahí, ¿significan como que la cadena continúa? ¿O a qué se refiere? exactamente. Ah, ok. Esto se usa en dibujo técnico para indicar un corte. Bien. Podés indicar que esto sigue. Bien. Y este símbolo puede ser así, para indicar de que acá, suponte, yo digo, acá termina. Bien. Y acá venía y acá termina. ¿Qué significa? Que entre estos dos hay una cadena larga de eslabones formados por A. Esto se utiliza mucho en dibujo técnico. Ah, ok, ok. Gracias. ¿Vos no tuviste dibujo técnico que fuiste a una escuelita técnica? Sí, pero no recuerdo haber usado eso. Yo más que nada lo que hacía era dibujo de piezas. Ah, sí. Sí, nosotros nos poníamos unas cosas así horrendas, qué sé yo. La típica figura que no tienen forma, que uno dice, ¿qué es esto? Una cosa así, qué sé, un tanque, acá un cuadrado, un cubo, ¿no? Y nos pedía vista superior, vista inferior, vista lateral derecha, vista lateral izquierda. Anda. O sea, el Yo famoso de cubo. tercero hasta quinto Ese. año tuve solamente dibujo de vista y
Ya me había cansado. No. Yo fui a una escuela secundaria técnica dependiente de la Universidad Nacional de San Juan y tuve dibujo técnico de primero a sexto año y tuve dibujo pulso de primero a cuarto año. Y ¿Qué sería eso, croquisado. profe? ¿Ah? ¿Pulso es mano alzada? A mano alzada, exacto. No, qué horrible. A mí me hicieron dibujar a Eh, mano solo en segundo. Suponete, usábamos el formato A3, Uf. bien, y tenías que hacer el rótulo, perdón, los márgenes, y después el rótulo a mano alzada. Y acá hacías, bueno, la representación, y acá tenías que poner todo. Y el tipo era un hijo de puta, porque si vos usabas una regla, bien marcaba, y después borraba y querías usar esa como referencia, el tipo decía, usaste regla. No No, había no, forma de esquivar. Claro. deterioro era eso. Por ejemplo, vamos a lo nuestro. Dice el tipo que uno de los representantes de esta reacción es el que se llama eteno o etileno. Este se va a polimerizar y me va a dar polietileno. Bien, este es el polietileno. ¿Cómo es la reacción? Fíjense. Primero, vamos a ver qué tipo de reacción. Puede ser por radicales libres, o puede ser por métodos iónicos. Vamos a ver el de radicales libres. Comenzamos con radicales libres. Vamos a borrar. Los métodos por radicales libres es un método en etapas. Todas las reacciones radicalarias constan de una iniciación, una propagación y por último una finalización. Finalización. Consiste la iniciación. En general, especies reactivas radicalarias. Entonces, para eso utilizo los que se llaman iniciadores. Bien, van a generar radicales libres. Uno de ellos es el peróxido de benzoilo. ¿Qué es el peróxido de benzoilo? Es un compuesto que se obtiene a partir del ácido benzoico, tratado con agua oxigenada. Bien, este es el peróxido de benzoilo. Es el puente peróxido. ¿Qué sucede? Hay una ruptura homolítica. Bien, este enlace oxígeno-oxígeno se rompe, dejándole un electrón al oxígeno y un electrón al otro oxígeno. O sea que se formaría el radical libre benzoilo. Bien, ese es el radical libre benzoilo. ¿Por qué digo radical libre benzoilo?
porque si tuviera un electrón más sería benzoato. Bien, benzoato. Pero no sucede eso. Miren lo que pasa. Resulta que este electrón que está acá molestando, viene acá. Y el enlace carbono-carbono se rompe generando un electrón hacia acá y un electrón hacia acá. Síntesis que se ha formado el radical libre fenilo, radical libre fenilo, más dióxido de carbono, o sea, hubo una descarboxilación. Resulta que ahora con el fenilo obtenido comienza la reacción. Bien, entonces, esto es primera etapa. La propagación comienza cuando el radical iniciador lo voy a dibujar acá, al electrón desapareado, reacciona con etileno. Bien, ¿qué es lo que puede hacer? Lo siguiente, rompe en forma homolítica un enlace pi, ruptura homolítica de un enlace pi. Bien, y sucede que el radical libre fenilo se una al carbono, ¿no? Y este carbono reactivo, o sea, en un radical libre. Esta unidad ahora es la unidad que va a producir la propagación propiamente dicha. Bien, nuevamente se produce, fíjense cómo las flechas se llaman flecha anzuelo. Esto también es dibujo técnico. Bien, ¿qué significa una flecha anzuelo? Que tiene una sola patita. Porque nosotros en química cuando movemos un par de electrones, hacemos esto. Bien, eso indica un par de electrones que se mueven. ¿Cómo hacemos para indicar que se mueve un electrón? Una flecha anzuelo. ¿No? Bien, dos flechas anzuelos indican que ese enlace se rompe y ahora lo que tenemos es la porción que correspondía al radical libre fenilo, la primer molécula de etileno, y acá se incorpora la segunda. Y ese carbono queda deficiente de electrones. Y la reacción se propaga hasta que llega a una determinada longitud. Y en ese momento se activan los mecanismos de finalización. Bien. ¿Qué puede o cómo puede finalizar esto? Miren. Una cadena que está creciendo, CH2, CH2, N veces, CH2, CH2, se puede encontrar con otra que crece en el mismo sentido, pero que tiene que finalizar también su estructura.
¿Bien? ¿Qué puede suceder? Que este electrón y este electrón se unan y se forme un enlace. ¿Bien? Y las dos cadenas finalizan su extensión. ¿Bien? No se extienden más. Entonces, esto ha finalizado. ¿Bien? Otra reacción de finalización. ¿Mm? Fíjense, ¿qué puede suceder? Que este pierda uno de sus hidrógenos, acá es de chanzuelo, bien, este flechenzuelo, que no haga así, bien, y termine, acá esto se pierde como átomo de hidrógeno, bien, y ese átomo de hidrógeno puede reaccionar con alguna de las especies reactivas. Pero la cadena cesa de crecer porque lo que se forma esa estructura y finaliza la propagación. Entonces, esto es lo que sería un mecanismo radicalario. Resulta que se pueden hacer reacciones de polimerización. Acá vamos a ver de que las que predominan son las catiónicas. Fíjense cuando nosotros veíamos, acá no hay esto, necesito un reactivo electrofílico. Electrofílico que ataque un carbono para producir reacciones de adición electrofílica. Entonces, si yo tengo etileno, bien, y reacciona con un electrófilo, vamos a poner el caso de un protón, bien, sencillito. Generalmente se utilizan ácidos de Lewis, que no tienen carga, pero que se basan en el mismo principio, son electrófilos. Bien, ¿qué pasa si se adiciona un protón? Vamos a imaginar que la adición es sobre el carbono, acá es doble, de la izquierda, que es el carbono 1, entonces acá tengo un CH3. No, ¿por qué puse eso? Ya está, ya se adicionó, por Dios. CH3. Y este me va a quedar un carbono hidrógeno 2. Carga positiva. Bien. ¿Y qué es esta especie? ¿Se acuerdan cómo se llama esto? Profe, del carbono hidrógeno 2, ¿quedaría con carga positiva? Porque si estaba formando un doble enlace y ahora es un enlace simple, ¿no quedaría un electrón suelto? ¿O lo interpreté mal? A ver, ¿qué? No entendí. ¿Qué es lo que me decís? Nada, que yo pensé que al ya no ser un enlace doble, sino que es enlace simple, el carbono hidrógeno 2 quedaría con carga negativa más que positiva.
pero no sé si es que lo interpreté ¿Cómo mal. con carga negativa? Claro, o Si sea, acá es eléctricamente neutro porque está compartido un par de electrones. El par de electrones se va. ese era el detalle que estaba mintiendo, claro. Por eso no le encontraba sentido que quedara positivo. Se va, queda sobre el átomo de carbono, inmediatamente se une el protón. Claro, Por eso es un carbono hidrógeno 3 acá. eso le permite la unión del protón. No, el protón unido a él es lo que me genera esto. No acá va a permitir la unión del protón. No, a eso me refería, justamente. El par de electrones pi, el que se rompe en forma heterolítica y queda sobre este carbono. El protón lo ataca, por eso se llama ataque electrofílico, y esto queda con un carbono positivo. ¿Recuerdan cómo se llama esa estructura? Es un Carbocatión. exactamente. Ah, Es un le iba a carbocatión. Le iba a decir, pero estaba en duda. Pucha. Chicos, que los parió. Tienen todo pegado con saliva, decía un profesor mío. Tienen todo así, mojadito con saliva y pegado. Los conocimientos están todos pegaditos con saliva. Son unos guachos. ¿Qué los tiró? ¿Qué los tiró? Bueno, lo importante es que por lo menos, aún así, con saliva esté pegado. De estar Resulta están. que... ¿Ah? De estar están los conocimientos. El tema Qué es macho. Sos un encontrarlos. macho. Marco Rubio, tendrías que ser abogado vos más que bioingeniero. Vos le encontrás respuesta a todo. No te quedás Ay, callado nunca. Eso me mi gusta. viejo siempre me dicen eso. Eso me gusta. Sos un guacho, pendejo, porque siempre le encontrás respuesta a todo. No te quedás callado nunca. Me fascina eso. Por eso estoy tan feliz con tener pendejos así como vos, bueno, como todos ustedes, que son tan distintos a los abombados que éramos nosotros a esta edad. Bueno, yo era hiper abombado, más abombado me fui haciendo a medida que pasaba el tiempo. Fíjate ahora, hace un rato el que atacaba era un protón, ¿bien? Y se unía a un carbono. Ahora, ¿qué va a suceder? Hay un carbono positivizado. Entonces, ¿qué puedo hacer para que este carbono que está positivizado, bien, deje de estarlo, deje de tener deficiencia electrónica? Y decirle al otro, che, ¿no te desarmarías el pi y me lo prestás, así me uno a ustedes? Es lo que sucede. Bien, el par de electrones pi va a actuar como nexo con este carbono y va a formar un enlace simple sigma. Carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 2. Bien, lo voy a dibujar así bien gruesito, pero no es que sea un doble enlace. Bien, fíjense cómo se une el carbono, hidrógeno 2. Y este carbono, hidrógeno 2, ahora es el que queda deficiente de electrones. Bien. Entonces, ¿qué puede pasar? Que ahora acá está unido con otra molécula de etileno. Nuevamente sucede lo mismo. Y este es el carbono que queda positivizado. ¿Bien? Ahora tiene que finalizar la reacción.
Puede suceder, fíjense que acá dos cadenas que tienen igual carga, medio difícil de que se puedan unir entre sí, ¿no? Entonces, la forma más fácil de que esto suceda es lo que se llama desproporción. Bien. ¿Qué es una desproporción? Resulta de que supongamos que esta ya va a terminar. ¿Bien? Entonces, este carbono que tenía dos hidrógenos, lo voy a dibujar a propósito separado. ¿Para qué? Resulta de que este va a tener cierto carácter ácido. Entonces, lo que puede suceder es que se desprenda como protón. Y vaya a atacar, por ejemplo, una molécula, de etileno y comenzar otra reacción de polimerización. Bien, este protón puede ir y atacar una nueva molécula, ¿m? Y comenzar una reacción por separado. ¿Y qué sucede con esta? Que el par de electrones venga y forma un enlace. Entonces, ¿qué ha sucedido? La cadena deja de crecer por desproporción. Saco un hidrógeno y formo un doble enlace. ¿Bien? La cadena creció hasta un determinado tamaño. Acá influye mucho agitaciones, temperatura, cálculos de termodinámica para saber cuándo aumenta o disminuye la entalpía o la entropía de formación. Bien, son cálculos que utilizan mucho los ingenieros, sobre todo los ingenieros químicos, para el proceso de polimerización en medio ácido. Es mucho más sencilla en medio radicalario, o sea, por medio radicalario. Acá hay que controlar demasiadas variables, pero se utiliza en algunos países y en algunas petroquímicas. Bueno, entonces ya hemos visto cómo es el mecanismo. Vamos a ver un poquito lo que tenemos en teoría. Bien, vamos a cambiar y vamos a compartir los polímeros. Fíjense entonces, la adición 1,2 a partir de alqueno. ¿Y por qué se llama 1,2? ¿Alguno me podrá decir por qué es 1,2? Puede ser que porque se producen en el segundo carbono. Porque si ustedes miran, chicos, la unidad que siempre se va a polimerizar, este es el polietileno, ¿bien? Pero miren, si yo tengo otros ejemplos de monómero, les voy a dar otro ejemplo de monómero, y ahí ustedes se van a dar cuenta cómo es la polimerización, que siempre es igual. Miren, yo tomo esta estructura, CH2, doble enlace, carbono, hidrógeno, G, de grupo. ¿Bien? Perdón. G puede ser hidrógeno y el hidrocarburo va a ser etileno. Usa el nombre común, no eteno, que es el nombre de Yupac. ¿Bien? G puede ser un grupo fenilo. Acá voy a poner hidrógeno así. Puede ser un grupo fenilo. Entonces, esto va a ser vinilbenceno o estireno. Bien, y vamos a tener el poliestireno. ¿Saben cuál es el mayor uso del poliestireno? En ropa. No, justamente no.
No se me ocurre otro uso. El Muy que en global. Argentina, ustedes saben que este nombre depende o cambia de acuerdo al país. En Argentina se conoce como telgopor, que no es, mucha gente lo llama telgopol, ¿bien? Pero es telgopor y no telgopol. ¿Mm? Ojo, este es el telgopor. Por ejemplo, en Chile se llama isopor. ¿Bien? El poliestireno expandido. ¿Bien? Ese es el telgopor. Claro, ¿No? es verdad. Pero fíjese una cosita. Siempre, vamos a ver otro, a ver, el PVC, donde G sea cloro, ¿bien? Y vamos a tener cloruro de vinilo, ¿bien? Y el policloruro de vinilo es el PVC. Veamos, ¿cómo es la reacción? Siempre, supongamos que es radicalar el mecanismo, el agente ataca, va a formar la especie que se va a propagar y va a ser sobre carbono 1, carbono 2. La próxima especie va a tener un carbono 1, 2. ¿Bien? Ven que el ataque siempre es entre 1, 2, 1, 2. ¿Bien? 1, 2, 1, 2. ¿No? Claro, de ahí el nombre. Por ahí, justamente, por eso digo por ahí, por eso es que justamente es un mecanismo de adición 1-2. Un minuto. Perdón, chicos, de nuevo. Hace un tiempo largo que vengo con que cuando llueve se me moja el techo y anoche, esta semana me lo arreglaron y anoche se volvió a filtrar. Muy poquito, pero se filtró. Perdón. Entonces, adición 1-2. ¿Ven? Fíjense, acá tenemos polimerización por adición 1-2 lineal. Tenemos el caso del polietileno. Bien. Fíjense que acá tenemos PAD y PBD. ¿No? Son nombres
en español, de polietileno de alta densidad, polietileno de baja densidad. ¿Bien? ¿Qué pasa con el polietileno de alta densidad? ¿Qué les parece a ustedes que es un polietileno de alta densidad? ¿Será muy cristalino? ¿Será muy al azar la estructura? ¿Qué les parece a ustedes? Para mí sí es más cristalino. ¿Y el de baja densidad? Es más al azar. Muy bien, muy bien, muy bien como pensaron, muy bien, exactamente. ¿Y cuál, justamente por ser de alta densidad, va a tender a poder ser moldeable y darme estructuras rígidas? Bien. En cambio, el otro que es más azaroso, menos cristalino, bien, va a ser el que va a tender a dar ¿qué cosa? Los Estructura laminados. más blanda o laminados. Claro, los productos laminados. Por ejemplo, como son los film, ¿m? Los film, las láminas, las películas de polietileno. Cuando nosotros usamos las bolsitas de supermercado, ¿bien? O las Las bolsas. burbujitas que nos sacan el estrés. O las burbujitas que nos saca el estrés, como dice Gama. Que se pone a un día, yo, solamente yo puedo hacer esas cosas. Vivíamos en una pensión y uno de los loquitos quería mandar una encomienda, año 80 y largo, así que nada de electrónica, nada de Mercado Libre, todo se mandaba a pulmón por colectivo, por empresas, ¿no? De transporte. Y este mandaba, no sé, una cuestión electrónica y había comprado, era carísimo, el de los globitos. ¿Qué hizo el pedazo de pelotitón que tienen acá dando clase? Mientras el otro embalaba, terminaba de arreglar y embalar, yo me puse con el pedazo que había comprado y le rompí todos los globitos. Y después el otro me rompió la cara a patadas. Le rompí todos los globitos. Imagínate, no podía ir a comprar porque era un día domingo. Así que Claro. me hizo buscar polietileno, ¿viste? O sea, bolsita, para que sirva por lo menos de embalaje, que sostengan. ¿Bien? Y me requete contraputió, porque claro, ¿cómo voy a ser tan tarado? Además, ¿saben para qué se utiliza el de alta densidad? Para cañerías. ¿No? ¿Es el PVC? No. No. Sí. El No, PVC es el cloruro de polivinilo. Perdón. ¿No? El- Lo que la- pasa es que el PVC es más resistente, es más, no resistente, más inerte a la actividad. es el caño negro, el polietileno, ¿no? Depende. Ahora en la actualidad hay tanta variedad de que ahora, no sabes, se utilizan mucho los copolímeros, Sí, igual que aprovechando los la caños de propiedad de agua uno son y los de otro. tricapa, que son tres plásticos distintos. Sí. Hay polímeros distintos. Plásticos no, polímeros. Bien, ya ustedes no pueden decir Perdón. plástico, polímeros. ¿No? Hay caños tricapa que son de tres polímeros distintos. No. Bien. Polimerización 1,2 lineal. Fíjense, acá tenemos otro que no habíamos hablado, bien, que es el polipropileno, bien, que también es del grupo 1,2. ¿Ven cómo tiene colgado el grupo G? ¿Cuál sería? El metilo, bien.
Y ahí tenemos polipropileno. Y una de las características de este es que no hay bolsitas de polipropileno. Es muy difícil encontrar bolsas de polipropileno porque tienden a ser cristalinos y densos. ¿Mm? Fíjense que la mayoría de las cosas son productos que tienden a ser rígidos. Entonces, justamente, si yo quiero algo que tenga cierta rigidez, necesito que tenga una buena cristalinidad. Por lo tanto, una alta densidad. Bien, fíjense qué significa este símbolo. ¿Reciclable hasta 5 veces? Sí, Ah, no hasta 5 veces, sino que es la quinta vez que se recicla. claro. Es ¿Eh? verdad que no tenía mucho sentido que fuera hasta 5 veces. Claro, es la quinta vez que se recicla. Eso significa el número. Bien, supóngase, yo tengo un lote de material. ¿Ven? Y lo voy mirando lo que tiene, supónganse, y veo que dice, oh, estoy juntando, o hay gente que, hay empresas que lo que hacen es buscar el material, ¿bien? Y el que tiene mayor proporción es el que a ese le dan, a ese sector o segmento del lote, bien, si supónganse que tienen un 60-70% de material de cuarto recicle, bueno, le dan el número 5 a todo el lote. Bien, tal vez que haya algún material de que recién se recicla por primera vez, pero se dice que en forma genérica todo el lote, bien, es representativo por el que tiene mayor rotulaje, mayor proporción, y se dice que es el quinto recicle. A ver, en una fábrica seria se tiene que hacer toda una clasificación del material y bueno, prácticamente si yo tengo material del primero, junto con el primero, con el del segundo, con el tercero, con el cuarto y con el que voy a hacer quinto recicle o sexto recicle. Fíjense que acá tenemos otra adición lineal 1-2, ¿bien? Y encontramos al PVC, ¿bien? Acá sí. Dice, es muy duro con elevadas propiedades mecánicas, gran resistencia a la tracción y deformación y gran dureza. Es insoluble e inerte en los agentes químicos más diversos. Una de las características de estos polímeros es que no se disuelvan al entrar en contacto con solventes. ¿Bien? Entonces siempre se trata de buscar el material de que no se disuelva en ningún tipo de solvente. Por ejemplo, el polipropileno que se utiliza o el polietileno que se utiliza para alimentos, se busca de que no sea soluble en los alimentos. ¿Y por qué uno diría, ay, no, qué tiene que ver? Los alimentos son una matriz muy compleja y en una parte de ellos puede haber grasas. Bien, y si hay grasa, hay material no polar. Bien, y ese material no polar podría llegar a disolver alguno de estos, sí. Bien, entonces hay que tener mucho cuidado qué se utiliza como material para después estar en contacto con los alimentos. ¿Mm? El PVC, bien, es insoluble e inerte a los agentes químicos más diversos en presencia de una gran cantidad de plastificante. El producto incluso puede ser plástico a temperatura ambiente, obteniéndose tubos más o menos rígidos y piezas estampadas por compresión. El PVC rígido puede cortarse, tornearse, pues sus propiedades físicas son semejantes a las de un metal. Por extrusión se fabrican tubos y películas, ¿bien? Envases y ventanas. Por ejemplo, yo me desayuné hace muy poco que lo que ustedes conocen, lo que se llamaban hojas de acetato.
Era el film con el que se hacían las placas radiográficas, bien, generalmente acetato de celulosa era, No tenía entonces idea. no era un polímero sintético, sino era semisintético, porque se obtenía acetilando la celulosa, acetilando algodón o acetilando papel, bien. Resulta de que este compuesto era muy bueno, pero demasiado combustible, ardía muy rápidamente. Bien, y dependiendo del tamaño, el espesor o el destino, se podía llamar acetato de celulosa, acetato, bien, o también podía tener otros nombres como celofán. ¿Mm? Bueno, resulta que el acetato ya no se fabrica más. ¿Y cómo ha sido reemplazado? Por PVC. Lo que antiguamente se vendía como acetato de celulosa, bien, para láminas, para trabajar, qué sé yo, tantas aplicaciones, por ejemplo, en la cocina, para dar forma a estructuras circulares o cilíndricas, se usaba el acetato de celulosa. Ahora se utiliza la lámina de PVC. ¿Mm? Y fíjense que donde también van a encontrar láminas de PVC, chicos. ¿Vieron las heladeras exhibidoras que tienen cortinas, bien, para que no entre aire caliente? Sí, esas cortinas que son como de goma, parece una cosa así. Claro, son hechas de PVC, son de PVC. Y parecida esa estructura, solamente que una lámina mucho más delgada, son las láminas que están reemplazando actualmente al acetato de celulosa. ¿Mm? Ay, ¿por qué se me da por abrir tanto la boca? Otro más, miren, el PS. ¿Por qué uso el término PS? Porque tengo que diferenciar del polietileno. Bien, entonces busco el nombre en inglés. Me olvido. Bien. Utilizo PE también en inglés. Profe, tiene que dejar de compartir. ¡Ay, qué burro que soy! ¡Qué burro que soy! Menos mal que están ustedes, porque si no, los chicos de las otras materias, como son ahuevonados, porque no les puse otra cosa, bien, no me avisan. Entonces, ven chiquitito, después, yo me olvido. Este es polietileno, si es hidrógeno, bien, el símbolo es polietilene, bien, polietilene. El poliestireno, es así, porque es poliestirene. No sé si va con Y, poli, en inglés. Bien, pero PS es poliestireno. Poliestireno. Y fíjense, dice, se obtienen productos totalmente transparentes y con un índice de refracción elevado, siendo utilizado en aparatos de iluminación. Dice, es un valioso aislante eléctrico, aunque algo frágil al calor. Poliestireno expandido, telgopor. Bien, les quiero decir, vamos a googlearlo, porque no recuerdo qué significaba telgopor. Es un término que se utiliza en Argentina, nada más, les dije, sí. Acá dice que significa tela de goma porosa. O sea, sería tel de tela, go de gomosa y Sí, me parece lo mismo. pues,
Fíjense que en Argentina, yo googleé y me dice, en Argentina, Telgopor, marca comercial de la empresa Ulitego. En Bolivia se llama Plastofor, en Colombia se llama Icopor, Industria Colombiana de Poroso, en Costa Rica Cartón Blanco o Estereofón, esto de Estereofón, chicos, me hacen recordar mucho a... ¿Ustedes saben de dónde viene la palabra calefón? Mm, no. Pero sí sé que estereofoam No. le dicen en Estados Unidos. Ya les voy a contar eso. Miren, en Paraguay es isopor, en Perú es tecnopor, en Portugal es esferovici o esfirovite. Obviamente en Puerto Rico va a usar el nombre inglés, foam. En República Dominicana, fono hielo seco. En Uruguay se llama espumaplast. En Venezuela se llama anime. En El Salvador se llama Durapax. En España, Polexpan, Corchopan, Corcho, Corcho Blanco, Corcholina, Forespam, Poliespam, Polexpan, Techo Pam. Decilo un nombre. En Chile, dice, se le llama Plumavit. No, este es el nombre, Isla Pol. Aunque yo también he sentido en Santiago, yo viví un tiempo en Santiago cuando hacía mi tesis, y me acuerdo que hablaban de isopor. Pero bueno, ha pasado tanto tiempo. Eh, ¿Qué les dije yo? Estaba hablándole algo. Ah, ¿de dónde? Lo de Eh, calefón. del calefón. O sea, muchas de las palabras que se utilizan en español, que ahora son súper conocidas como esta, calefón, resulta de que había una marca, el calefón es un invento norteamericano. Eh, Ellos utilizaban gas de querosén que pasaba a través de quemadores o se quemaba en quemadores y alrededor de los quemadores estaban el serpentín con el agua caliente. Perdón, con el agua que se calentaba, no con el agua caliente. ¿Para qué querés calentar el agua caliente? Me dirán ustedes. Bueno, circulaba el agua fría que se calentaba, bueno, y salía por un sistema de lluvia, de ducha, y obviamente salía caliente, estaba en el baño. ¿Mm? Y resulta de que lo patentaron como Cali Font. Cali Font. ¿Bien? Ese era el nombre inglés. Cuando comienza a ser importado, porque era un artículo de lujo, bien, solamente lo podían tener ciertas familias, claro, llega a Argentina y los Califount, así los pronunciaba, se fue deformando. Ya a medida que la gente pudo adquirir, bajaron los precios, bien, y ya pudo ser adquirido por gente que no tenía tanto dinero, la clase media, bien, y ya podía tener el agua caliente en sus baños, entonces ya fue cambiando de Califount, bien, y ya se fue transformando por deformación, Califón, 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 Calefón. Y el calefón, el primer calefón que se hizo en Argentina, por eso se dice que es invento, no es invento. Es el primero que hizo en Argentina, Robert Martin. ¿Y saben quién es Robert Martin? El que creó la empresa Orbis. ¿Mm? La que está acá cerquita en Fraga. Después tenemos, por ejemplo, otro, el poliacrilonitrilo. Acrilonitrilo, cianoeteno, propenonitrilo. Se utiliza mucho. Profe, creo que no estoy compartiendo. Ay, Dios mío. Yo les
voy a quedar para la historia con usted, porque ustedes van a decir, me acuerdo de ese profe que tuvimos en material orgánico, que era un desastre. Se olvidaba las cosas, nos contaba historias boludas. Ay, Dios. Bueno, acá tenemos el poliacrilonitrilo. Se utiliza mucho en fibras textiles, Orlon, Cashmilon, Dralon, Dracón. El Cashmilon es justamente una forma, justamente esta fibra permite generar un tipo de lana artificial con las mismas características de una lana que se saca de unas cabras, porque no es de oveja, es cabras de una zona del norte de la India. En la actualidad realmente no es más de la India, sino pertenece a Pakistán, ¿bien? Que se llama cachemira. ¿Mm? Y en español se llama cachemira, pero en inglés sigue usando el nombre cashmere. ¿Bien? A que no saben para qué se usaba el cashmere. Para una tela inglesa tejida, un paño tejido inglés, que es el casimir. ¿Bien? Y esa lana de cachemira o cashmere, ¿bien? Fue durante mucho tiempo solamente para las clases muy acomodadas, eran telas sumamente caras, los casimires, sobre todo los casimires ingleses y escoceses, o sea, la lana se traía desde la India hasta las manufacturas que estaban en Edimburgo, en Glasgow o en Londres, ¿bien? Y ahí se hacían estos paños, ¿bien? Y se exportaban a todo el mundo. Resulta que eran carísimos, hasta que se sintetiza el poliacrilonitrilo, ¿bien? Y como ya empezó a usarse para generar tipos de fibras textiles, como les digo, el orlón, el cashmilon y el dracón, no dralón, vieron de que podía tratarse como una lana y nació el símil cashmere o casimir, ¿bien? Y nació el cashmilon. ¿Qué es el cashmilon? Una lana sintética, ¿bien? Muy parecida al cachemir. ¿Saben cuál es la característica de la lana cashmilon? ¿Sabes, Dani? Vos que te pregunto a vos porque sos mujer y imagino que alguna vez tal vez has tejido algún pullover de Lo que cachemira me o estás cashmere. pidiendo, profe. ¿Ah? La última vez que tejí fueron hace como 10 años atrás. Vos estás como Pero yo que una vez me cashmere es tipo enseñaron a tejer y lo único. una tela súper fina, o sea, como carísima y que creo que se la sacan, se la extraen de ciertas partes de la misma oveja, creo que desde el cuello y no sé dónde más. Pero no es oveja, es una cabra. ¿Vos Cabra, sabías? perdón, tienes razón. Es Pero una cabra de que. no me Bueno, acuerdo en qué justamente lugar se encontraba en Cachemira. Cachemira es una zona que ahora cachemira. pertenece a Pakistán. Antes era parte de la India. Cuando se independiza la Ah, India, se forma Pakistán del Este y del Oeste. Ahora uno es Pakistán y el otro Bangladesh. Y justamente en la zona de Pakistán, fíjense, imagínense para el Imperio Británico tener esa posibilidad de tener una de las lanas, la característica para todos, no solamente para Dani, la característica de estas lanas es que era peludita, entonces era sumamente suave. Era una lana que no picaba. Bien, entonces al ser tan, llamémosle poco densa, un hilo muy suave, bien, visto al microscopio, era como fibras muy finitas, mientras que la lana común, si ustedes saben que las lanas comunes pican y son como rígidas, eso se debe a que tienen estructuras como si fueran arbolitos, bien. Entonces,
y son más compactas. Entonces eso es lo que raspa, lo que produce la sensación de raspado. Justamente la cachemira era una lana, los tipos quedaron impresionados cuando vieron las cabras. Claro, tenían un bucle, ¿bien? Un rulo, y las cabras eran sumamente suaves al tacto. ¿Por qué? Porque la lana les producía esa sensación eh, de, de suavidad. Pero claro, como les comentaba hace un rato, es carísimo la lana. Y cuando crean una lana artificial, claro, no la pueden llamar casimir, no la pueden llamar cashmere o cachemira, no, no le podían dar ese nombre. Entonces crean el cashmilon. Y el cashmilon es una lana artificial muy parecida así, muy suave, muy poco densa, muy vaporosa, bien, semejante al otro. Bien. Justamente, ¿vieron cuando se habla el poliacrilonitrilo? Se utiliza como fuente de fibras de carbono. Se hace tratamientos de combustión. Lo importante es que el proceso de combustión sea de bajísima cantidad de oxígeno. ¿Para qué? Para que el proceso de oxidación pare en carbono cero. Bien, ustedes saben que si yo quemo un producto orgánico, lo que estoy haciendo es aumentar su estado de oxidación. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los estados de oxidación van de -4 a +4? La mayoría de los compuestos orgánicos tienen, sobre todo de naturaleza hidrocarbonada, tienen el carbono con estados de oxidación -4, por ahí si hay algún oxidrilo -2, ¿bien? Y yo lo tengo que llevar por oxidación, por combustión, hasta un estado cero. No necesito ni quiero llevarlos a estados mayores de oxidación, porque lo que quiero es generar fibras de carbono. Por lo tanto, tengo que buscar que la oxidación pare cuando el carbono adquiere estado de oxidación cero. ¿Mm? Entonces, una de las formas más comunes es calentar a muy baja presión, ¿bien? Calentar a muy baja presión en ausencia de oxígeno, generalmente se hace en presencia de nitrógeno, ¿bien? Y cuando llega a cero el carbono, ¿no? Es cuando se ha formado un entramado que se llama fibra de carbono. Sobre todo en la forma de haces, lo cual después, ¿qué va a traer como consecuencia? Que van a venir apretaditos, ¿bien? Y estos manojitos apretaditos son los que le van a dar resistencia. Bueno, son las 12:26. Vamos a terminar porque se nos acabó el tiempo. ¿Mm? Vamos a seguir. Chicos, el jueves es el aniversario de la UNVIME. ¿Quieren Sí, que tengamos clase? Porque no nos joden nada. O sea, lo único que nos hace es atrasarnos. ¿Les parece que tengamos clase el jueves? Por mi parte, no tengo ningún drama, profe. el tema, profe, es que creo que la profe también quería que habláramos del TP. Entonces se complica. No ¿De sé qué si la te pe- profe. Porque con la profe vamos haciendo de a poco los prácticos. Hicimos ya el 4 y ahora toca el 5. Bueno, lo hacemos el viernes. Lo hacemos el viernes porque si no, nos estamos atrasando. Yo prefiero que los TP después, yo les puedo dar consulta también otros días, bien, pero no dejar de dar esta parte teórica, porque esta parte teórica es la última y es la más fundamental para mí, que vayan entendiendo, viendo, conociendo de este tipo de compuestos, que son con los que van a terminar trabajando ustedes. Bien. Eh, por lo menos que tengan un amplio información o una amplia información respecto a estos materiales. ¿Mm? ¿Sí, chicos? Sí. Sí, profe. Listo. Sí, profe. Entendido. Bueno,
Nos vemos el jueves. ¿Les parece? ¿A las 9? Sí. Bueno, parece. profe. Me Bueno, parece bien. cuídense mucho. Perfecto, profe, un estudien mucho. saludo. Chao. Nos No te pierdas, Gaby. Chao, profe, nos vemos. Este es para el Gama. Gama, ¿te fuiste? A ver si se fue. Se fue, profe. ¿Qué hijo de su madre? Se me desaparece. El escurridizo. Creo que tuvo problemas de internet. Eso. Bueno, profe, nos vemos. Nos vemos, cuídense, cuídate mucho, Marquito, Gaby, Danielita, Encito, se fue el Gaby, me abandonó.